¿qué tal, Carlos? ¿De dónde nos hablas? ¿Qué tal? De aquí de Estados Unidos, el estado de Arizona. De estado de Arizona. Bueno, bienvenido. ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¿De qué parte de Arizona estás? Ah, estás en Arizona, perdón. Así Sí, es. cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, primero de todo, soy cristiano, como ustedes no identifican, protestante, no pertenezco a ninguna denominación, soy no denominacional y me gustaría dialogar con usted acerca de la Biblia. Sí, Estoy interesado en saber cómo es que ustedes hicieron la Biblia, según enseñan los católicos. me parece que habría que definir lo que es la palabra hicieron. En realidad, la Biblia, los libros ya estaban. Lo que hizo la Iglesia en el Sínodo de Roma fue determinar, por ejemplo, estos libros son inspirados, estos libros no son inspirados. Pero ciertamente que estamos hablando de libros que ya estaban, ¿no? O sea, no. Me parece que eso de hicieron la Biblia está mal interpretado. Por ahí nosotros lo decimos así de modo vulgar, pero no es que la Biblia, por decirlo así, la inventó la Iglesia. Eso nosotros no lo afirmamos. Lo que sí afirmamos es que no tendríamos Biblia sin la Iglesia, porque fue la Iglesia quien determinó en un concilio, en 3 concilios particularmente, cuáles son los libros inspirados y cuáles no. Por ejemplo, para darte una idea un poco mayor de lo que te estoy diciendo, como para que tengas una idea, ¿no? En el siglo II, por ejemplo, Ireneo cita al pastor de Hermas como escritura, pero eso no es parte de la escritura hoy en día. O sea, lo mismo Clemente de Alejandría citaba la Didaché. Entonces, como que algunos padres citaban ciertos libros, como por ejemplo libros así inspirados, y no eran libros inspirados, ¿no? Ese es el punto. Entonces fue la Iglesia quien determinó qué libros son inspirados y qué libros no. Bien, después de haberle escuchado atentamente, usted me dice a mí, primero me habla de un sínodo de Roma que no tiene ningún registro histórico, que ni siquiera lo registra formalmente tu institución, lo que no existe. Ese sínodo Sí, es ficticio, no existe. ¿cómo que no? ¿Me puedes demostrar que no? Porque Bueno, yo lo tengo casualmente en este libro, o sea, en este libro está. ¿qué libro es ese? El Dessinger, pero el Dessinger es una opinión, no es tu No es, magisterio. no es una opinión. De hecho, Claro que sí. El Sínodo de Roma está citado por el mismo Concilio de Florencia. Existió No. El Dessinger es una opinión de un erudito Dessinger, pero no lo tienes no que es probar formal. eso. Lo tienes Bueno, que probar yo te eso. puedo mostrar una lista de ustedes, 21 concilios, ¿no parece? En esa época, el que tú me estás mostrando es el de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla, 381. No existe tal No, sínodo. no, 382 fue el Sínodo de Roma y es histórico Ok, eso. pero muéstrenmelo en un documento oficial de Es ustedes. histórico y lo cita, por ejemplo, la Dei Verbum, esa encíclica, lo citan, por ejemplo, las encíclicas anteriores, como por ejemplo, otra encíclica que cita es la Lumen Gentium. Pero, por ejemplo, Tengo el Dei Verbum aquí. Dígame dónde lo encuentro. ¿cómo? El Dei Verbum lo tengo aquí, Vaticano II. ¿Dónde lo encuentro? No me acuerdo la cita exacta, pero me acuerdo que se citan digamos, los Créame que lo he concilios. leído esto y no existe. No ¿Mm? aparece. Créame que he Bueno, leído esto y no aparece. sí, la Dei Verbum, perdón, me equivoqué, reconozco que me equivoqué y no fue la Dei Verbum, ni tampoco eso, pero digamos, sí aparece en la historia, en el Denzinger está y aparece en varios libros. Pero usted me dice a mí que ustedes en O diferentes sea, concilios, existió el Sínodo de Roma en el 382, fue un sínodo local, pero existió. sí, eso lo podemos discutir más adelante, pero yo sé que no existe, no existe, no existe, no hay registro histórico, pero vamos a adelantar, vamos a avanzar un poco. Habría que Usted me, demostrarlo sí, esto, sí, sí. usted me dice a mí que hicieron una Biblia que por medio de ustedes, pero existían versiones antes de la Vulgata de Jerónimo, existía la versión peshita, siriaca en el oriente, y circulaba también, no dicho por mí, dicho por eruditos de ustedes, que circulaban diferentes versiones en latín. Ajá. Mira, como dice ahí, Verbo Divino, esto es de ustedes. Circulaban diferentes versiones en latín antes de Jerónimo a partir del siglo II. Explíqueme eso.
Bueno, en realidad no estaba determinado el canon bíblico. O sea, lo que había simplemente era personas, así como te mencioné recién, ¿no? Por ejemplo, así como había, por ejemplo, santos padres que citaban el pastor de Hermas, si vamos al caso, lo que te acabo de citar recién, ¿no? Te voy a, por ejemplo, poner una serie de ejemplos que me parece que pueden ser, digamos, de mucho, así, que te pueden hacer entender lo que quiero decir, ¿no? Recién dije que siglo II, Ireneo cita Pastor de Hermas como escritura. Lo mismo Clemente de Alejandría cita la Didache. Y lo mismo en los cánones apostólicos, o sea, al inicio, antes del siglo III, se agrega, por ejemplo, la primera carta de Clemente. Y también hubo quienes dudaron de libros, que por ejemplo tales libros eran inspirados, tales libros no eran inspirados. Por ejemplo, hubo escritores de los primeros siglos que reportan dudas, por ejemplo, sobre la carta a los hebreos, sobre Judas, sobre 2 Pedro, sobre 3 Juan, sobre Apocalipsis, o sea que no se sabía si realmente eran inspirados o no. Entonces lo que te quiero decir es lo que existía antes, los libros obviamente que existían, obviamente que había tal libro, tal otro, pero sin embargo no había un canon bíblico, no había un canon que, por ejemplo, no se había definido en un concilio el canon bíblico en cuanto tal. Usted me menciona a mí el pastor de Hermas y vamos adelante con la DDG. El pastor de Hermas, ¿tú lo consideras inspirado o no? No. ¿Y por qué lo contiene en tu mejor códice del siglo IV, supuestamente en el Sinaítico? ¿Por qué no lo tienen ustedes si allí estos libros están canonizados en el Sinaítico? Es que no están canonizados desde el punto de vista que se lo declaró inspirado de modo dogmático, no. ¿Cómo usted lo sabe? No, recién digamos, la primera vez que se presentó una lista de, digamos, libros inspirados fue en el Sínodo de Roma, después posteriormente en Cartago y posteriormente en lo que sería Hipona. Pero lo que son los códices, si te puedo poner, por ejemplo, otros ejemplos, si vamos al caso, ¿no? Lo que son los códices. Hay Biblias que tienen 27 libros como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo. Pero, por ejemplo, la Biblia nestoriana tiene 22 libros. O, por ejemplo, también está la Biblia etíope, que tiene 35 libros. Y eso, por ejemplo, la Biblia etíope pertenece a 40 millones de cristianos. Y ciertamente se utilizaron los papiros, se utilizaron, por ejemplo, los códices. Todo eso se utilizó. Pero fue un concilio quien definió los libros inspirados en cuanto tal. Si tú niegas eso, si tú dices que el concilio no lo hizo, entonces tendrías que probarme por qué la Biblia es inspirada, por qué crees que la Biblia es inspirada. Porque la palabra misma nos dice a nosotros que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero el problema es el siguiente, que ustedes se arrogan de que esa iglesia son ustedes. Ese es el problema. Y bueno, ¿y dónde estaba, por ejemplo? Tú no tienes iglesia, ¿verdad? No pertenezco. Mi iglesia está en la palabra de Dios. Bueno, ¿dónde dice la palabra de Dios, por ejemplo, que tú puedes formar tu propia iglesia? No, la palabra me da autoridad a mí para que yo pueda predicar con ella. ¿Dónde dice que la palabra te da esa autoridad? Porque justamente la palabra dice que ninguna escritura es Bueno, yo le dejo la misma tarea a usted. ¿Dónde dice la palabra que ustedes... Tú me hiciste un montón de Sí, pero preguntas. usted me pregunta... Perdón. Tú me hiciste un montón de preguntas y yo amablemente te respondí. Sí, pero si me deja... Vamos a volver sobre esto y te voy a dar una respuesta. Pero si me deja, porque yo le escucho a usted. A ver, te voy a silenciar. Necesito que me escuches. Yo te escuché, ¿ok? Te escuché y escuché tus preguntas. Te pido por favor que me escuches. Yo respondí todas tus preguntas, ¿no? Me hiciste muchas preguntas, entonces te pido, por respeto, que me escuches. Digamos, ¿dónde dice la Biblia que tú puedes autointerpretar la Biblia o que tú puedes ser tu propia iglesia? ¿Dónde lo dice? Al ladito donde dice que ustedes son los intérpretes de las escrituras, ahí mismo al lado. ¿Dónde? Ahí, al lado, donde tú me dices esa pregunta a mí, ahí mismo al lado, donde dice que ustedes son los facultados para yo interpretar la palabra de Dios, ahí mismo al lado. Pero la pregunta que te estoy haciendo es, ¿cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo lo sabes? Porque ella me lo dice. ¿Te leo versículos? Léeme uno o dos, por ejemplo. ¿Quiere que te dé versículos? Analicemos un versículo. ¿Quiere que te dé versículos?
¿Cómo? ¿Quiere que te dé algunos versículos? Sí, sí, dame uno o dos, no me des 1000, digamos, ¿no? Porque si Ok, no, no. vamos a darte algunos. Sí, sí. Ok, vamos a ver. Éxodo 34, 27. ¿Qué dice? ¿Qué lo dice? Léalo. Bueno, léelo tú si tienes la Biblia ahí. Ok, vamos a ver. Pero recuerde que usted también tiene que responderme mi pregunta. Sí, sí, yo te Ok, respondo, pero necesito que primero me respondas esto. ok. Vamos a ver qué nos dice. Treinta y cuatro, 27. Oh Jehová, a Moisés, escribe tú, escribe. Dice, le mandó a escribir, porque conforme a esta palabra he hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en la tabla de la alianza los 10 mandamientos. Ok. Entonces, aquí el mismo Señor le está dando con su dedo, le dio la tabla a Moisés. Sí, Entonces, le dio Dios, el mismo Dios a Moisés, la tabla escrita por él mismo, ¿sí o no? pero no le dio el Nuevo Testamento. No estamos Ni hablando del Nuevo tampoco. Testamento, eso lo podemos discutir más adelante. Usted me No, pidió pero dónde dice, esa es mi pregunta, mi amigo. Esa es mi pregunta. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que toda la Biblia, tanto los 27 libros como los 46 del Antiguo pero esa es Testamento, otra pregunta. esa era mi pregunta. ¿Cómo, No, esa es cómo otra sabemos que toda pregunta. la Biblia es palabra de Dios? No, esa es otra pregunta, esa es otra pregunta. No, esa era mi pregunta inicial. Capaz que me expresé mal, pero esa era mi pregunta inicial. Por ejemplo, Ok, cómo justificas que tenemos, por ejemplo, ahora una Biblia que tiene 27 libros por un lado y 46 libros por otro? ¿Cuál es tu justificación? Supongamos que lo que me dices es verdad, que la Iglesia Católica no tiene nada que ver, que en el Sínodo de Roma, que eso no existió, que yo te puedo fundamentar que eso es histórico, pero sí ciertamente, digamos, pongamos que no sea histórico y que tú tengas razón. bueno, ¿Cómo se fundamentan los 27 libros de un por, lado y los por, por 46 la libros del sencilla otro? razón que antes de que ustedes nacieran en el siglo IV, aparecieron herejes como Marción de Sinope, que él creó, fue el primero que creó su primer canon. La iglesia no era ignorante. La iglesia tuvo que rebelarse ante este hereje de Marción y le dijo, no, nosotros tenemos los escritos, tenemos las cartas de Pablo, los demás apóstoles y tenemos los evangelios. Es decir, la iglesia ¿Qué, no era ignorante. Estamos qué hablando iglesia? a finales del siglo II. ¿Qué iglesia? No ustedes, porque ustedes nacen en el siglo IV. Nosotros no nacimos. No, ustedes nacen. Se escucha entrecortado. Es que no le escucho, se escucha entrecortado. Se escucha como entrecortado. Usted se frizó. ¿Me está escuchando? Sí, dicen en el público a sus seguidores que también se escucha mal. Usted se escucha mal. Eh, Como que se escucha entrecortado. Vamos a ver si lo corrige eso. Vamos a ver. Él parece que tiene problema con el audio. Estuvo interesante la conversación. Vamos a ver si todavía está por ahí o vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estoy aquí todavía? Acá estoy, ¿me escuchan bien ahora? Sí, te escucho bien ahora. Sí, Tenía como perdón. un problema del audio. Sí, perdón, mi pregunta era, ¿cómo es que nacimos en el siglo IV? ¿Quién nos fundó?
Constantino fue el primer papa, no dicho por mí, dicho por un erudito dominico de ustedes. A ver, y hay un libro del siglo IV al siglo X que justifique esa afirmación. Ah, tiene que existir un libro del siglo IV O para sea, que me justifique eso. pregunto, yo simplemente me pregunto, ¿cómo si Constantino murió arriano, de hecho, persiguió a los católicos, murió arriano, lo bautizó el obispo que era Eusebio de Cesarea, ni siquiera, no fue católico nunca. Entonces, ¿cómo Eusebio pudo haber de sido él? Nicomedia. Eusebio de ¿Cómo, Nicomedia. claro, Eusebio de Nicomedia, que era arriano, no fue nunca católico Constantino. Entonces, ¿cómo pudo haber sido el primer papa Constantino? ¿Te explico? Bueno, Constantino primeramente no era ni siquiera cristiano, era un político. Él se trazaba Ujú. donde tenía que cruzarse. Él no le importaba, ni era arriano, ni era trinitario. Constantino era un político que quería mantenerse en el imperio y unió, fusionó lo que es el poder político, es decir, el imperio, con el eclesiástico para mantenerse en el poder. Pero Constantino no era ni siquiera cristiano. Él fue que lo fundó a ustedes en el siglo IV. Él fue el Pero primer papa. eso es una afirmación gratuita, porque no hay ningún libro del siglo IV que afirme eso. Es más, te voy a leer lo que decía San Cipriano. Pues entonces no deberemos creer entonces en los escritos de ustedes. Bueno, hay que ver a quién está citando, porque también hay muchos herejes dentro de los católicos, existe el Espérate, modernismo. pero Pero usted me dice a mí que no hay ningún... te voy a citar lo que dice San Cipriano, justamente 100 años de Unitate Ecclesiae, 100 años antes de Constantino, ¿no? Dice lo siguiente, que me parece que esto lo podemos leer, digamos, ¿no? Está hablando de que sobre Pedro fue fundada la iglesia y también dice, quien no guarda esta unidad de Pedro va a creer que mantiene la fe, quien se separa de la cátedra de Pedro sobre el que fundó la iglesia puede confiar que está en la iglesia, y acá está hablando justamente del creían obispo. todos creían así, todos creían así. Bueno, San Cipriano está hablando del obispo de Bueno, Roma y, está hablando del obispo de Roma que vivió 100 años antes de Constantino, o sea que ya había un papa. y Constantino no Agustín fundó de la iglesia. Pona, y Agustín de Pona, tu padre de la iglesia, ¿creía eso? Sí, lo creía. De hecho, San Agustín, que lo No, está no, citando, San te lo leo. Agustín, que lo está citando, dice lo siguiente: no creería en los evangelios si no fuese por la iglesia católica. Eso lo En las dice. retrataciones, Pero ¿lo ha leído las retrataciones de Agustín de Hipona? bueno, ¿Lo ha leído? hay un montón de textos, pero también te puedo citar, por ejemplo, a San Entonces no Ignacio. eran unánimes. Tu padre No, de la iglesia no eran unánimes. puedo citar también a San Ignacio de Antioquía, que por ejemplo, vamos a Sí, San Ignacio de Antioquía, que es del siglo II, discípulo de San Juan, sí. dice: Ignacio, también llamado Teóforo, a la que alcanzó misericordia en la magnanimidad del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo, y a la Iglesia amada e iluminada en la voluntad de aquel que ha querido todo lo que es, según el amor de Jesucristo, a Dios nuestro, a la que preside en la región de los romanos, está hablando de la Iglesia de Roma, digna de Sí. Dios, digna de honor, digna de bienaventuranza, digna de alabanza, digna de ser favorecida, digna de pureza, que está a la cabeza del amor, la que posee la ley de Cristo y lleva el nombre del Padre. A ella abrazo y beso. Le está hablando justamente al obispo de Roma en Y en el esta numeral carta. 9, ¿cómo dice? En el numeral 9. En el numeral 9, de eso mismo que tú estás leyendo. ¿Cómo dice? Numeral 9, a ver. Sí. Acá dice, Hijo del Padre, unido según la carne y el Espíritu, lleno de la gracia de Dios, indivisa y separada de cualquier color diverso, le deseo en Jesucristo, el Dios nuestro, abundante gozo. Carta a los Romanos. Sí. El 10. El 10. Que está a la cabeza del amor, que tiene la El 10. presidencia del amor. No, el 10. ¿Cómo dice? Léelo tú si quieres. Pero Vamos a mira, leer. una Vamos cosa a que no leer. me respondiste, Porque una cosa que no me... me está A ver, saltando algo ahí. una cosa que no me respondiste fue cómo demostramos. O sea, Constantino no fundó la Iglesia Católica. Empezamos por ahí. No lo Sí, pudiste demostrar. pero me está No lo, saltando no lo algo. pudiste, Espérate. Vamos un no lo segundito. pudiste demostrar, ¿no? Sí, Pero claro que sí, te lo voy a demostrar. no lo Claro. pudiste demostrar recién. Pero mira, No, lo quien que no te puedo, quiero preguntar, a mi ver, estimado, quien no puede, quien no, te estoy haciendo una pregunta y te estoy pidiendo que me la respondas. ¿Cómo quien no me demostramos? puedo, mi estimado, A ver, te vas a quedar ahí abajo hasta que me escuches. O sea, si no me vas a escuchar, yo tampoco te voy a escuchar a ti. Te voy a subir de vuelta, pero escúchame lo que te quiero decir. Porque ya
No me estás respondiendo. Estoy tratando de ser caritativo contigo, mi amigo. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. No me demostraste por qué la Biblia es palabra de Dios si sacamos a la iglesia. Recién te acabo de citar a San Ignacio en la carta a los Romanos, pero por ejemplo te puedo citar otras cosas, si quieres, te puedo citar a Tertuliano, que dice la iglesia fue edificada sobre Pedro de Monogamia 8. Después también San Cipriano, que dice sobre Pedro fue edificada la iglesia, San Clemente de Alejandría. Y mira, ya que quieres citas, porque estás justamente pidiéndome un montón de citas, vamos a San Juan Crisóstomo, homilía 46 y 47, que dice, Jesús no dijo a Pedro, si me amas, haz milagros, sino apacienta mis ovejas, y en todo el mundo dándole más honor que al resto. Eso lo dijo justamente San Juan Crisóstomo. Y también lo dijo el concilio de Sárdica. El concilio de Sárdica dice, escríbase al obispo de Roma, y si él juzgare que ha de renovarse el juicio, renuévese Canon 3 del concilio de Sárdica. Bueno, y también hay otros concilios que hablan del tema, pero los santos padres, tanto San Ignacio y el mismo San Cipriano dice que todos son ovejas y todos son súbditos del sumo pontífice, o sea, habla del Papa mucho antes de Constantino, así que Constantino no fundó la Iglesia Católica. Mira, el numeral 9 no lo evitaste leerlo. ¿Por qué no lo leíste el 9? Léelo, no hay problema. Vamos a leértelo. Mira, dice el 9. Recordad en vuestras oraciones a la iglesia que está en Siria, que tiene a Dios como su pastor en lugar mío. Jesucristo solo será su obispo. A ver, ¿dónde menciona aquí el Papa? Sí, pero anteriormente había dicho que la iglesia... ¿Por qué no leíste eso? ¿Por qué no leíste? Anteriormente había dicho que la iglesia de Roma presidía en la caridad. Ahí no está quitando el canon anterior. ¿Sabes por qué Ignacio de Antioquía dice eso? Porque Roma era el centro de atracción, donde se llevaban a las armas los cristianos para ser arrojados las fieras. Era el lugar, la capital. No porque eran ustedes. Esa es interpretación tuya, pero por ejemplo, en el año 96, 97 fue el Papa Clemente, por ejemplo, quien mandó al orden a los presbíteros. O sea, estaba el apóstol San Juan en Éfeso, y fue el Papa Clemente quien mandó al orden a los presbíteros de Corinto, por ejemplo. No lo hizo el apóstol San Juan, lo hizo el ¿Conoce las 7 cartas de Ignacio? ¿Usted conoce las 7 cartas? Sí, las conozco, pero bueno, antes de ir a eso... Tranquilo. Te quiero hacer una pregunta. En esa que usted me mencionó, a ver, en esa usted me mencionó, ¿dónde menciona? Te estoy haciendo una pregunta y quiero que me la respondas, porque si no, no terminamos de hablar, mi amigo. ¿Me puedes demostrar sin recurrir a la Iglesia Católica, por ejemplo, cómo la Biblia es palabra de Dios y cómo la Biblia es inspirada? ¿Me lo puedes demostrar? Vamos a llegar ahí, pero tú eres como un halcón. Tú eres como el halcón que cuando no puede responder, saca a la persona y lo mutea. Es que no me dejas hablar, pero por eso. Vamos a lo siguiente. ¿Qué le parece si ponemos tiempo para hablar? Nos hacemos preguntas intercaladas. ¿Te parece? Es que mira, te estoy haciendo una pregunta sencilla. ¿Puedes demostrarme que la Biblia es palabra de Dios? Pero le estoy diciendo, vamos a poner los tiempos con preguntas intercaladas. ¿Le parece? Yo hago una pregunta, usted me hace una. ¿Le parece? Le ponemos tiempos. Y así no interrumpimos. Mira, ya tengo que también hacer subir a otros. Tenemos 10 minutos más. Para salir corriendo, para evadir. Para evadir. Porque no me ha respondido ni una. Mi pregunta a mí, la que te voy a hacer ahora es la siguiente, mi amigo. ¿Vienes acá a simplemente ganar una discusión o vienes a buscar la verdad? Porque a mí me interesa la verdad, ¿no? Entonces, ¿vienes a ganar una discusión o vienes a simplemente buscar la verdad? Porque yo lo que estoy viendo en ti es que estás, digamos, entrando a ganar una discusión. Y a mí me interesa la verdad en esto, ¿no? Que busquemos la verdad. Sacaste un montón de temas, pero no me respondiste la pregunta inicial. Y la pregunta inicial fue, ¿puedes demostrarme que la Biblia es palabra de Dios sin recurrir a, digamos, porque, por ejemplo, el Sínodo de Roma existió. Ahí fue que se formó el canon bíblico. Cartago existió. Hipona existió. Pero bueno, suponte que todo eso no ha existido. ¿Cómo demostramos que la Biblia, los 27 libros de un lado y los 46 de otro, son inspirados y son palabra de Dios sin recurrir a la Biblia? Digamos, ¿puedes demostrarme eso? Pero si lo hacemos así, como yo te digo, va ordenado. Tú me haces una pregunta y yo te hago una, porque no me has respondido a ninguna sola. Te respondí las preguntas. No me has respondido ninguna, mi estimado.
yo no tengo problema con responderle su pregunta, pero yo quiero que cuando yo le pregunte a usted, usted me responda. ¿Qué pregunta no Eso te que yo quiero. respondí? A ver, una pregunta. Bueno, pero antes de responder esa pregunta, tú no me habías respondido lo de la inspiración bíblica. Te lo pregunté. Vamos por ahí, vamos por ahí. Después Bueno, yo te respondo esa, pueden responderme. Pregunta. sí, sí. Respóndemela, a Después, ver. pregunta. ¿Cuál de estas dos es palabra de Dios? Aquí yo tengo la Vulgata Latina de Jerónimo y tengo el texto crítico moderno. Ok, ¿cuál de estas dos es palabra de Dios? Yo diría que el texto griego es lo que es palabra de Dios. Eso es una El texto, traducción. Habría que ver realmente qué aprenda, traducción. Sí, sí, habría pero que ver qué traducción. aprenda a escuchar lo que estoy preguntando, porque así no me está entendiendo. Tengo aquí el texto crítico moderno, basado en el Sinaítico y Vaticano. Tengo aquí la Vulgata de Jerónimo, latina. Mi pregunta es, ¿cuál de estas dos es palabra de Dios? ¿Cuál de estas dos? Digamos, de acuerdo a la traducción, porque ambas son traducciones, justamente la Vulgata latina es una traducción al latín, ¿no? De acuerdo a la traducción, el punto está que hay las palabras mal traducidas no son palabra de Dios. El texto original es lo que es palabra de Dios. Yo no me estoy refiriendo a la traducción, me estoy refiriendo al texto. Al El texto texto, original, el texto el donde texto ya se original, los 27 libros de un lado y los 46 libros del otro, el texto original es palabra de Dios. Pero a veces no me está entendiendo, no me está entendiendo, no me está entendiendo. Yo me refiero al texto. Cuando Jerónimo hizo la Vulgata, ¿era palabra de Dios todo lo que se contenía aquí, sí o no? La palabra de Dios fue definida en el 382. No aquí. Antes era palabra de Dios, ciertamente, pero no fue porque Jerónimo lo definió. Pero Jerónimo no definió nada. No aquí. O sea, lo que te quiero decir es lo siguiente, eso era palabra de Dios antes, ciertamente, pero no lo sabía Jerónimo. Perdón. Ya no. No, también es palabra de Dios ahora, pero escúchame lo que te quiero decir. Antes era palabra de Dios, pero hubo una iglesia quien definió justamente que estos son los libros inspirados. Porque, por ejemplo, ¿cómo se definió que el pastor de Hermas no era palabra de Dios? ¿Cómo se definió, por ejemplo, no sé, que también la Didaché no era palabra de Dios? ¿Cómo se aquí yo quiero definió que llegar. ¿Cuál iglesia? palabra de aquí Dios? yo quiero llegar. ¿Cuál iglesia? Bueno, yo justamente te digo, Sínodo de Roma 382, pero si tú no existió, aceptas eso, no existió, eso no existió. Bueno, pero si tú no aceptas eso, entonces... Si me demuestra un documento tuyo que existió, yo me retiro. Sí, bueno, está el Dainzing. No el Dainzing era una opinión. No era una opinión, ahí hay textos históricos. Es una opinión de un erudito tuyo, no es nada. No es una opinión, pero igualmente lo que te quiero preguntar... Pero tú tienes tu magisterio. Eso es un texto histórico, pero te pregunto, ¿cómo me demuestras que la Biblia es palabra de Dios? Pero tú tienes un magisterio. ¿Cómo me demuestras que la Biblia es palabra de Dios si no recurrimos al Sínodo de Roma, si no recurrimos a Cartago? Para yo tomar esto como palabra de Dios, yo no tengo que acudir a ningún concilio de ustedes. Ella misma me dice que es palabra de Dios. Ella misma. ¿Dónde lo dice? ¿Y dónde lo dice? El Señor Jesucristo dice, yo me voy, pero uno los dejaré, al Paráclito, el Espíritu Santo. Ese os guiará a toda verdad. Bueno, el Espíritu Santo en el concilio de Jerusalén, justamente en Hechos de los Apóstoles, lo que sucedió que fue, los apóstoles, Pedro primero habló y después habló Santiago y dijo, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, pero había una iglesia, no había solamente una palabra escrita. Y es más, el concilio de Jerusalén, Pedro habló. Del año 30 al año 55 no había ningún texto escrito, o sea, todo se manejaba por tradición oral. Pedro no habló en el concilio de Jerusalén. Fue dirigido por Santiago. Fue el primero que habló, Pedro. Y después fue dirigido por Santiago. Fue por Santiago. Fue el primero que habló. Mira, si lees Hechos de los Apóstoles, el primero que habló fue Pedro. Pero no me estás... A ver, voy a tratar de hablarte y es la última vez que te hablo, así que por favor trata realmente de escucharme, ¿no? Te pregunto por última vez, porque del año 30 al año 55 no había ningún texto escrito. Lo mismo los primeros 4 siglos, digamos, había pergaminos enormes que estaban en manos de particulares, en manos de algunos sacerdotes, en manos de algunos obispos, en manos de algunos santos padres. Si no tenemos el Sínodo de Roma, si no tenemos el Concilio de Cartago,
si no tenemos, por ejemplo, hipona, si tenemos solamente en la palabra de Dios, ¿dónde dice la palabra de Dios? ¿Dónde aparece el índice de los 27 libros y de los 46 libros? ¿Dónde aparece en la palabra de Dios que todo eso es palabra de Dios y que todo eso es inspirado? Te voy a pedir que por favor me respondas, porque no me has respondido hasta ahora. Pero ustedes mutilaron la Vulgata de Jerónimo en Trento. ¿Cómo? Que ustedes mutilaron la Vulgata de Jerónimo en Trento. La mutilaron. No, ¿No era palabra no de Dios? no me estás contestando, más allá de todo eso, que no la mutilamos, porque en Florencia, en Cartago, en Hipona, en el Sínodo de Roma teníamos la Biblia tal cual siempre, pero lo que te quiero preguntar No. es, suponte que todo eso que estás diciendo es cierto, ¿cómo se demuestra que la Biblia es palabra de Dios sin esos concilios? Porque ya ¿Cómo la se iglesia demuestra? desde el siglo II sabía con los libros inspirados. Cuando tu propio Atanasio, que tú dices su padre de la iglesia, escúchame bien, no me muté. Cuando tu propio Atanasio, que tú dices que tu padre de la iglesia, él mismo lee una lista y él dice, yo aquí voy a leer lo que se ha transmitido. Es decir, desde los apóstoles y sus discípulos. Eso lo dice Pero él Atanasio. Es no, decir, pero Atanasio él no no se lo definió. inventó. No, pero él no definió el canon bíblico, él no lo definió. Justamente ¿Quién también había quién lo discusiones, definió? había discusiones entre los santos padres, como te mostré al inicio. Algunos pensaban, Pastor de Hermas se han inspirado, también han inspirado el Evangelio gnóstico de Tomás, el Evangelio de Magdalena, este otro, o sea, no fue Atanasio quien definió el canon bíblico. ¿Cómo Atanasio tú tenía una sabes que lista, cómo, Atanasio tenía una lista como la tenían tantos otros santos padres. Mi pregunta es, si cómo, realmente, tú, si cómo tú realmente sabes un cómo tú sabes si realmente un santo padre hubiese dicho una cosa, otro dice otra, otro dice otra y otro dice otra, y porque realmente había contradicciones entre muchos santos padres, si no tenemos el Sínodo de Roma, Cartago, Hipona, que justamente definieron el canon, si no tenemos eso, ¿cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Eso es lo que te estoy es que tú y yo preguntando. no tenemos la misma Biblia? Ese es el problema. Tú y yo no tenemos la No, misma Biblia. ciertamente que no tenemos la misma Biblia y hay una Exacto, diferencia. Yo claro. pertenezco a la iglesia Tú tienes 7 verdadera. libros que son apócrifos. Tú tienes Yo 7 libros que son apócrifos. pertenezco, hay una diferencia muy grande. Yo pertenezco a la iglesia verdadera fundada por Cristo, que formó la Biblia en el año 382, y tú perteneces ni siquiera a una secta, o sea, ni siquiera te congregas en una iglesia, o sea, eres un cristiano sin denominación, un vendedor de tacos, al fin y al cabo. Eso es lo que eres, y no me respondiste nunca la pregunta que te hice. Carlos, hasta Así me luego. saca. Nos vemos. Dios te bendiga. Hasta luego porque estamos perdiendo el tiempo. Dios te bendiga. Chao, chao. Bueno, gente, no, o sea, a ver, le pregunté cuántas veces realmente que me mostrara, a ver, cómo la Biblia es palabra de Dios si quitamos el Sínodo de Roma, si quitamos, por ejemplo, el Concilio de Cartago, si quitamos, por ejemplo, no sé, el Concilio de Hipona. Inclusive si no tenemos a la Iglesia Católica, ¿cómo demostramos que la Biblia es palabra de Dios? Y él decía que el Sínodo de Roma no es histórico. Sinceramente es la primera vez que he escuchado una cosa así, ¿no? Pero bueno, lamentablemente creo que este muchacho simplemente entró para ganar una discusión y no entró realmente para buscar la verdad, ¿no? Ustedes mismos sacarán sus propias conclusiones, pero digamos, la realidad es que yo pertenezco a la iglesia verdadera, a la iglesia fundada por Jesucristo, y fíjense, me sacó el tema de que supuestamente la iglesia la fundó Constantino y no me lo pudo demostrar, no me lo pudo demostrar ni con un libro del siglo IV, ni con un libro del siglo V, ni con un libro del siglo X. Ese es un invento que armaron los protestantes hoy en día, que no lo pueden demostrar. Y algún día en mi libro voy a refutar esa falacia, justamente, como ya lo he refutado otras veces. Bueno, vamos a hacer entrar a Gerson. Andrés presente. Quiero de vuelta agradecerle a Ojos Azules de vuelta a Ojos Azules por hacerse miembro del canal. Padre, el documento del Concilio de Roma es decreto Gelasiano. Gracias, Arte. En el momento yo estaba pensando la Lumen Gentium y cuando lo dije después me di cuenta que fue un error, ¿no? Que ahí vemos Andrés presente. Quiero de vuelta agradecerle a Ojos Azules de vuelta a Ojos Azules
por hacerse miembro del canal. Padre, el documento del Concilio de Roma es Decretum Gelasianum. Gracias, Arte. En el momento yo estaba pensando en la Lumen Gentium y cuando lo dije después me di cuenta que fue un error, ¿no? Que ahí me equivoqué en haber dicho la Lumen Gentium. Pero bueno, en realidad estaba hablando con un sectario, al fin y al cabo una persona. ¿Por qué digo esto? Porque era una persona que no buscaba la verdad, ¿no? O sea, que simplemente buscaba ganar una discusión. Pero gracias, Arte, porque ese era el decreto, ¿no? Y ciertamente que es histórico, no hay ninguna duda. Que ahora es muy gracioso que algunos sectarios vengan a decir que el Sínodo de Roma no existió. Claro, buscan de todas maneras quitar a la Iglesia Católica de la creación del canon, ¿no? Ese es el asunto, lamentablemente. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.